¿Sabías que puedes crear una vida diferente? Si comenzaras a ser consciente de cómo tus pensamientos y creencias impactan tu vida. En este programa voy a guiarte, a cuestionarte, para empezar a reconocerte y enfocar tu vida hacia otra perspectiva y realidad. Soy Carolina Castelblanco, especialista en reconexión corporal y coach energética. Bienvenida a De lo cotidiano a lo consciente. Oli, buen día, bienvenidos a un nuevo vivo de lo cotidiano a lo consciente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la confianza en uno mismo y cómo el empezar a conectar con nuestras habilidades, con reconocernos, nuestro valor, con identificar todas esas características que nos identifican, que nos permiten empezar a crear una vida diferente desde ese lugar de saber cuál es nuestro propósito, qué es lo que podemos brindar al mundo, qué es lo que podemos dar a conocer, qué es lo que podemos ofrecer a otros, pero desde ese lugar de empezar a conocernos a nosotros mismos. Así que bienvenidos a todos los que se van sumando acá. Hoy vamos a estar con Aliria Betancourt. Ella es psicóloga y también se dedica a otro tipo de herramientas. Ella conecta mucho con los ángeles, con herramientas otras energéticas. Ella también es reikista. Igual ahorita va a estar con nosotros y nos va a contar un poco más acerca de su experiencia, de sus conocimientos. Me está escribiendo por acá. Yo no sé. A ver si ahora sí. Bueno, entonces, bienvenidas a las que van sumándose. Gracias por estar acá. Gracias por tomarse este tiempo para compartir con nosotras. Ya en unos minutos ahí se va a sumar Aliria. Animando a participar de este espacio. Y bueno, nada, hola Ali, bienvenida. Hola, qué gusto. Gracias por estar acá, qué lindo verte. No, igual. Feliz de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Ay, qué hermosa, muchas gracias. Bueno, pues les venía contando que ya veníamos anunciándoles del tema de este viernes. Pero bueno, contarles un poquito acerca de la importancia de esto, de empezar a vernos desde ese lugar de confiar en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nosotros mismos. Y bueno, antes de empezar, quiero que te presentes y les cuentes un poquito de ti. Yo hice un poco de intro, pero bueno, les presento a Liria. Hola. Mi nombre es Aliria Betancourt. Vivo también aquí en el área de Houston. Soy de Colombia. Tengo 25 años en el campo de las terapias. De experiencia para mí este ha sido el caminar más hermoso. Definitivamente cuando tú haces lo que te gusta y, y te gusta lo que haces, eso es plenitud. Entonces soy terapeuta, también corro barras desde lo de Access Bars, soy terapeuta holística, soy psicóloga positiva experta en inteligencia emocional. Bueno, en fin, tengo un abanico de técnicas que se pueden adaptar pues a las diferentes personas, a los diferentes momentos. Entonces me gusta estar en constante aprendizaje, o sea, siempre estoy en aprendizaje, no me quedo con nada, hay que estar innovando, hay que estar utilizando nuevas herramientas, en fin. ¿Qué más les puedo decir? No, pues simplemente pregunto. No, eso está muy bien y precisamente esto nos lleva también como un poco a empezar a meternos en tema. ¿Por qué? Porque tanto Ali como yo
hemos ido indagando en nosotras mismas, descubriendo otro tipo de herramientas que nos han ayudado a tener más claridad acerca de ciertas cosas, empezar a conocernos más a nosotros, empezar a conectar con nosotros mismos desde otros lugares. Y esto, ¿por qué lo resalto? Porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de agregar otras cosas que nos contribuyan a nuestro bienestar. Es como que normalmente nos quedamos como con la misma estructura de esto es lo que tengo que hacer, me levanto y hago esto, hago lo otro, bla, 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 bla. Me dijeron que la forma correcta es esta y esta. Y si no estamos bien, ¿cómo hacemos para estar mejor? Si no buscamos otras alternativas para encontrarnos con nosotros mismos, para buscar otras respuestas, para tener otra claridad, ¿cómo avanzamos? Entonces, desde nuestro lugar, y bueno, mi plan con este tipo de vivos es precisamente contarles de nuestras experiencias para invitarlos a que empiecen a conectar con ustedes, para que empiecen a trabajar estos temas que venimos charlando y empiecen a darse cuenta que hay otras posibilidades, hay otras miradas y la idea es que ustedes encuentren qué es lo que funciona para ustedes. Acá la idea no es decirles lo que tienen que hacer, ni tenemos las fórmulas mágicas, simplemente invitarlos a una posibilidad diferente, invitarlos a explorar, invitarlos a conectarse con ustedes mismos, porque ahí está la clave del bienestar. Nadie más tiene la respuesta, la respuesta las tienen ustedes. Entonces, la idea de hoy es precisamente contarles un poquito acerca de esas cosas que nosotras hacemos y de cómo Ali, con todas sus herramientas y sus experiencias, ¿qué es lo que sientes tú que llegó a llevarte a este proceso de empezar a conectar contigo? Bueno, definitivamente yo pienso que cuando nosotros tomamos la adversidad o cuando nos toca caminar por caminos pedregosos, digámoslo así, cuando estás en una actitud de aprendizaje, cuando estás en una actitud de reinventarte, vale la pena. Pero definitivamente nosotros en algún momento de la vida, y yo digo que no fue un momento de mi vida, fue por un trayecto muy largo de mi vida, donde yo manejaba muchas inseguridades, pero esas inseguridades pues de alguna manera estaban embalsamadas que por el conocimiento, que por la formación, que por ciertas cosas externas nos hacían sentir seguras, pero finalmente llega un momento de inflexión en tu vida donde dices, bueno, realmente es lo que eres, y empecé a descubrir que había una incoherencia entre lo que yo pensaba, lo que yo sentía y lo que estaba haciendo con mi vida. Wow. Entonces fue necesario empezar a replantear, a resignificar lo que estaba viviendo. Pero en esto quiero ser muy clara, y es cuando digo lo que estoy viviendo, la adversidad, el impacto de la adversidad depende también de la mente y de la actitud o la percepción que tenemos nosotros de la realidad. Sobre todo, les digo, me acompañaba estas inseguridades, yo creo que en el transcurso de toda mi vida, ¿no? O sea, de toda mi vida, hasta el punto donde, y bien lo dijiste en la introducción, muchas veces nosotros creemos tener la verdad, que porque tenemos el conocimiento, y nos cerramos a nuevas realidades. Pero cuando tú estás mirando hacia afuera y estás entregándole tu poder y estás entregándole afuera la responsabilidad de quién eres y quién no eres y lo que haces y no haces, es allí donde empieza el sufrimiento y empieza ese sinsabor. Pero cuando tú te das cuenta que la capacidad de transformar tu vida, la capacidad de reinventarte, la capacidad de tomar nuevos caminos depende de ti, no importa las circunstancias afuera, no importa afuera cómo está el mundo, lo importante es que tú tienes que empezar un proceso de introspección, ¿sí? De introspección. Entonces, muchas veces hemos estado en calidad, digamos, de esto es lo que hago, pero realmente no me gusta.
Sí, bueno, realmente esto que estás haciendo te llena, esto que estás haciendo te identifica, esto que tú estás viviendo te gustaría, y me hacía estas preguntas, esto que tú estás viviendo y estás experimentando en este momento, ¿te ves así en 5 años? Wow, es una pregunta realmente muy fuerte, pero también nos lleva a decir, bueno, ahora sí, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar? ¿En qué tengo que empoderarme? De hecho, ese es mi fuerte, trabajar la parte del empoderamiento. Pues de hecho, mi libro se llama El secreto de la mujer empoderada. Y a raíz de ese proceso de empoderamiento personal, quise entregar unas herramientas de lo que es el empoderamiento. Y no es ese empoderamiento que nos están hablando afuera, que lamentablemente es un término que ya está siendo muy manoseado y está siendo muy mal interpretado. El empoderamiento no es yo puedo con todo, yo soy sola, los hombres. No, el empoderamiento es la capacidad de tú retomar el poder que hay en ti para poder hacer de ti, sacar de ti tu mejor versión. Entonces, cuando yo llego a este país, especialmente creo que ese fue el punto de inflexión, cuando yo llego a este país donde no conozco a nadie, ¿sí? Donde me sentía invisibilizada. De alguna manera yo sentía que las oportunidades estaban solamente para otras personas. Entonces tú mirabas las redes sociales y yo decía, las oportunidades son para estas personas. Entonces empezaba yo a llenarme de inseguridades y mirando hacia afuera, mirando a otras personas, comparándome en muchos aspectos. Fue muy difícil, o sea, realmente fue muy, muy difícil. Pero también, y esto es algo que les quiero regalar de adelantado, cuando tú te compares, cuando tú observes a otra persona, cuando tú veas las fortalezas y los puntos fuertes de otra persona, que no sea para compararte, sino para inspirarte. Y desde ahí es donde empiezas también como ese camino de transformación. Identifica tus fortalezas, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos y hay que trabajar en ellos. Qué importante esto que trae esa acotación precisamente porque ay, estaba respondiendo y bueno, no se pudo. Qué importante esto que traes porque realmente es todo ese constructo de la forma en que nos han enseñado a funcionar y a la vez esas cosas que hemos hecho como tan valiosas, ¿no? Esto de lo que hablabas del conocimiento, que bueno, justo en Colombia este tema precisamente es muy relevante de cómo un título o un papel te acredita como en un nivel de sabiduría que muchas veces no está realmente coherente con lo que decías de la persona que eres, de lo que quieres hacer. Y adicional a esto, esta idea que tenemos acerca de que tienes que hacer cualquier cosa más allá de que no te guste. Y muchas veces en ese momento, en ese espacio en el que nos metemos a hacer algo porque se supone que es lo que nos toca hacer, se supone que es lo que nos tocó, eh, perdemos nuestro poder porque no nos damos cuenta realmente qué es lo que tenemos para ofrecer, qué es lo que sabemos, qué habilidades tenemos, qué conocimientos tenemos y que nos gusta, porque en el que nos gusta está la clave de fondo de cuál regalo somos para el mundo y cuál es el propósito de estar en esta vida y qué es lo que queremos compartir a todos los demás. Entonces se pierde un poco en ese proceso, ese propósito y ese realmente regalo que son desde cada uno su diferencia y desde cada uno lo que pueden ofrecer a otros, ¿no? Y que ese caminito muchas veces nos han enseñado que empieza en el dar, 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 y en los demás, y en los demás, y en los demás, pero no nos enseñan a ocuparnos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ayudar a un otro o acompañar a un otro o a contribuirle a un otro
Si ni siquiera nos conocemos, si estamos haciendo cualquier cosa porque nos dijeron que se suponía que era lo que teníamos que hacer, porque no nos tomamos ese espacio de reconocernos como lo grandiosos que somos, como lo creadores que somos, como la potencia que somos. Y yo sé que muchas personas van a decir, ay, bueno, pero bueno, no todos es para todos, no es fácil, tenemos diferentes tipos de vidas, diferentes situaciones. Y en eso quiero decirles que resalto nuevamente lo que dice Ali de la actitud. Las cosas son lo que son y son lo que se te muestran, ¿sí? Pero tenemos un montón de expectativas e imaginarios de cómo debería ser en base a lo que nos pintaron. Y adicional a eso, tenemos un montón de imaginarios en cuanto a lo que se supone que debemos hacer. Entonces, nunca nos metemos realmente al fondo, sino que nos ocupamos de la vida de los demás y no nos ocupamos de nosotros mismos. Entonces, qué lindo en serio esto el concepto que dijiste del empoderarse, que tiene que ver en realidad, es con el reencontrarse con uno mismo y resaltar ese poder que sí tenemos. Yo pienso que así como les estaba contando a Lidia de hace cuánto llegó y que pues en su momento, o sea, obvio no conocía a nadie, son muchas personas que hemos migrado a diferentes lugares. Bueno, yo ahora estoy acá en Houston, antes estaba en Buenos Aires y todo ese proceso de migración nos lleva como a conectar con otro tipo de cosas que es como ese aprendizaje de hacia dónde quieres ir, pero siempre resaltar que todo es posible a menos que no tengas ganas de hacerlo. Total. Y sobre todo, y aquí entra el tema de la confianza en sí mismo, porque finalmente la confianza en sí misma no es como tú te ves, es como tú te sientes, es como tú te sientes. Entonces, a mí me encanta mucho hablar de este tema porque esto nos lleva primero que tenemos que empezar a desarrollar una autocrítica muy aterrizada. O sea, y autocrítica es empezar a revisarte y empezar a revisar de lo que tú quieres hacer, qué tienes que cambiar y qué tienes que transformar. Cambiar y transformar no es cambiar tu personalidad, porque tu personalidad es tu esencia y eso no se cambia en ningún momento. La personalidad es lo que te hace única y lo que te hace ese regalo único en el mundo y en la vida de otras personas. Pero bien dijiste está este punto de si yo no me estoy dando como prioridad, pues es muy difícil que yo le entregue a los demás desde mis miedos. O sea, si yo estoy entregando y estoy sirviendo al otro desde mis miedos, desde mi sistema de creencias, desde mis limitaciones, pues finalmente estoy extendiendo y estoy haciendo una amplificación de algo que no está correcto, ¿sí? Entonces, cuando se empieza este proceso de autocrítica, de una introspección, de mirar hacia, o sea, como bien dice una frase que es muy vista y es, el viaje es o la salida es hacia adentro. Bueno, y hay que empezar a revisar, bueno, qué son esos factores que inciden en tu falta de confianza? Porque cuando tú no tienes confianza en ti misma, el éxito de lo que quieres lograr está muy lejos. Cuando tú te vistes, cuando tú te conoces, cuando tú te reconoces y te aceptas tal como eres, te estás dando cuenta del poder y la capacidad que tienes por cumplir tus sueños, por cumplir tus metas. Una persona que tiene confianza en sí misma crea metas. Porque si yo no tengo confianza en mí misma, estoy soñando, pero no estoy entrando en acción para cumplir con esos sueños. Y si yo no entro en acción para cumplir mis sueños, se convierten en deseos. Entonces estamos ahí deseando, ojalá algún día, quién sabe, me gustaría,
pero no estás entrando en acción. ¿Y por qué no entras en acción? Porque no reconoces cuáles son tus herramientas, cuáles son todas esas fortalezas, pero también hay que reconocer cuáles son tus limitaciones, porque pues como seres humanos tenemos pues ese balance entre fortalezas, limitaciones, entre todas las oportunidades, pero también las amenazas que tienes que tienes que reconocerlas para saber cuál es el camino que vas a tomar. Mm, Y frente, qué interesante. y frente a ese tipo de autoconocimiento, de ese descubrimiento que empezamos, autodescubrimiento, hay algo muy importante que tienes que empezar a revisar, cuál es tu sistema de Mm. creencias. Y esos sistemas de creencias normalmente se han creado de ese entorno inmediato en nuestra, sobre todo en nuestra infancia. ¿Qué escuchábamos? Puede que hayamos tenido unos padres amorosos, puede que hayamos tenido unos padres que nos hayan brindado su afecto, su atención, pero muchas veces estamos repitiendo esos patrones o esas creencias de nuestros padres, de nuestros familiares, de las personas más inmediatas, ¿sí? Y entonces nos hace creer, o sea, por ejemplo, que son algo muy sencillo, los pensamientos de desmerecimiento, que muchos manejamos esto, los desmerecimiento, no es que, entonces, cuando yo tengo un pensamiento de desmerecimiento, me pongo la capa de salvadora y quiero ayudar a todas las personas, pero yo no estoy dispuesta a ayudar, no, yo no merezco tu ayuda, yo no merezco los regalos que la vida me da. Entonces, me estoy bloqueando las posibilidades de evolucionar. Entonces hay que empezar a revisar cuáles son esos pensamientos limitantes que has venido cargando, cuáles son. Yo le pregunto mucho a las personas que me consultan, ¿qué diálogos tienes contigo misma cuando estás sola? ¿Cómo te hablas? Cuando tú estás solita, ¿cómo te hablas? Cuando tú cometes un error, cuando las cosas no suceden, ¿qué te dices? Escucha tus diálogos, escucha lo que te hablas y desde ahí empiezas a identificar también como cuál es el sistema de creencia que tienes. Inclusive, cuánto nos juzgamos constantemente por lo que sea que hacemos, ¿no? Esto de constantemente estarnos recriminando si eso que estamos haciendo está bien o está mal, si es la forma correcta o incorrecta, si no corresponde, si deberíamos hacerlo de otra forma. Y todo eso tiene que ver con esto que está hablando Ali acerca de esas creencias que tenemos, de cuál sería la manera correcta de funcionar. Y esto nos mete un poco también en esto de la polaridad, de que sí o sí es blanco o negro, y para cada persona es en cierta forma una realidad diferente. Y esas cosas que ustedes están diciendo realmente las están creando en su vida porque somos creadores de nuestra realidad. Entonces, desde ese lugar en el que se están hablando, están creando eso que se están diciendo. Si todo el tiempo se están diciendo que no pueden, que es difícil, que es complicado, que otros pueden y ustedes no, si se están comparando, eso es lo que están creando constantemente. Y, y me parecía también importante hablar acerca de esto, de lo que realmente están dispuestos a pedir y a recibir, porque es algo en lo que no estamos acostumbrados y hace parte también de ese reconocimiento propio de lo que requerimos de un otro, que inclusive vuelve este tema de lo del empoderamiento, de, ah, no, yo soy suficiente y no necesito nada de nadie, que no tiene que ver con ese lugar, sino el reconocernos qué habilidades tenemos, qué habilidades no tenemos, qué dones tenemos, qué no tenemos, y desde ese lugar saber qué podemos contribuir al otro y qué podemos recibir del otro, qué podemos pedir al otro, porque muchas veces ni siquiera lo pedimos y damos por hecho que la gente tiene que aparecer y hacer lo que uno se le ocurre sin ni siquiera haberlo pedido, ¿no? Y, y en base a esto, ¿cómo crees tú, Ali, que la gente se puede dar cuenta que no confía en sí misma? Porque hay gente que puede decir, no, yo confío plenamente, pero ¿tú crees que hay algunos indicios para que se den cuenta que realmente no están confiando en ellas? Bueno, el primer punto que para mí es muy importante es cuando tú le cedes el lugar a otro. O sea, cuando tú no te das y cuando nos ponemos en primer lugar, eso a veces lo confundíamos con egoísmo.
¿no? Bien dicen, cuando tú estás viajando en el avión, ponte tú primero tu máscara, ponte tu chaleco antes de querer salvar a otro. Entonces tú tienes que ponerte en primer lugar. Tú tienes que aprender a poner límites sanos en todas las relaciones. Tú tienes que aprender a reconocerte. O sea, si yo no me reconozco, si yo no me doy ese lugar, si yo no me apapacho, si yo no me valoro, ¿cómo pretendo que otra persona me dé ese lugar que yo misma no me estoy dando? Un ejemplo. Hay personas que dicen dentro de lo más, las palabras que más se repiten en una consulta, mire, Ali, es que yo definitivamente, yo no puedo estar sola, no soy capaz de estar sola, me aterra estar sola. Entonces, me gusta esta comparación. Bueno, haz de cuenta que yo estoy sola con yo, o sea, yo estoy con yo. Me aterra estar contigo, no me gusta tu presencia, es que me incomoda tu presencia. Si a mí no me gusta estar con yo, ¿cómo pretendo que alguien quiera estar contigo? ¿Sí? O sea, qué necesitas tú para que tu propia compañía sea tan placentera, tan agradable, que no necesites, escuchen bien la palabra, que no necesites de otra persona? Y cuando digo yo no necesito, no quiero decir que no necesito a nadie, sencillamente cuando estoy conmigo estoy feliz, me siento tranquila, me siento cómoda, pero bienvenida a las otras personas que llegan en mi vida, porque ya no llegan a mi vida porque no las estoy pidiendo desde la necesidad. No estoy con ellas desde, es que necesito compañía, porque cuando yo estoy en modo de necesidad, entro en un estado de mendicidad. Dame lo que sea. Dame una migaja, dame migajas, que yo con migajas me conformo. Entonces ahí también tiene que ver mucho este punto. Algo tan sencillo, y esto aplica para las relaciones de pareja, aplica para las relaciones, para incluso sabemos que hay amistades donde hay ciertas manipulaciones, bueno, en fin, si yo me doy mi lugar, si yo me retroalimento, si yo me lleno de este reconocimiento, de esta aceptación, yo no necesito de la aceptación de otra persona. Haz de cuenta, imagínate que tú tienes muchísima hambre, llevas muchos días sin comer, tienes mucha necesidad. Cualquier cosa que yo te dé, tú dices, ay, gracias. Cualquier pan viejo que te dé, cualquier pan viejo que yo te dé, cualquier megale, mira, no tengo esto, pero no tengo comida, pero te voy a dar este pan viejo que tengo ahí. O peor, vamos a comer afuera. Entonces tú dices, hay restaurantes que tú dirías, yo ni loca entraría a ese lugar por las condiciones que sea. No, pero es tanta la necesidad de comer que te conformas con cualquier lugar y en cualquier condición. Pero cuando tú te has alimentado, cuando tú estás bien, pero llega la hora que quieres comer, tú dices, no, gracias, yo espero hasta llegar a mi casa. No entro a este lugar, no, gracias. Tú tienes la posibilidad de elegir a dónde llegar y con quién y en qué momento lo haces, porque no estás desde la necesidad, y así mismo funciona. O sea, es un ejemplo muy simple, pero aplica para lo que es la aceptación. Y cuando tú te aceptas así, con esta forma de ser, sin tener que estar comparándote con otras personas, porque cuando tú empiezas a compararte, empiezas a flagelarte, a autocastigarte, a rechazarte. No, todos los seres humanos somos tan únicos, que cada uno somos una pieza de ese rompecabezas que es la humanidad. O sea, tú eres una pieza única con unas formas diferentes, pero esta pieza es importante para armar este rompecabezas. Entonces, si yo fuera igual a otra persona, pues sobraría porque sería una figura repetida y no cabe en ese rompecabezas. Entonces, eso nos hace es reconocerte que eres único. Hay personas, yo recuerdo, yo soy una persona muy extrovertida, o sea, supremamente extrovertida, yo soy dicharachera, soy bla, 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 bueno, pero había momentos en mi vida donde yo me comparaba con niñas en el colegio o con otras personas y las veía
tan calmaditas, tan tranquilitas, tan silenciosas. Y yo decía, ay, yo quiero ser como ellas, así, silenciosa, bien puestecita. Pero finalmente nunca lo logré porque mi esencia es esta. Y aprendí a reconocerle y decir que así como hay muchas personas que aman a esta Ali que soy, hay muchas personas que dicen, Ali, me encantas. También sé que hay personas que dicen, uy, qué fastidiosa, pero eso no tiene por qué afectarme. No tiene por qué afectarme porque esta soy yo. ¿Sí? No, y es esa esencia que es tan importante el hecho de resaltar. Y esto de la comparación es algo que realmente suele afectarnos muchísimo porque constantemente estamos mirando a la afuera. Entonces, esta persona hizo esto y logró esto, pero es porque es ella. Si yo quisiera hacer lo mismo, tal vez yo no podría. Pero ahí está la limitación. Entonces, es darse cuenta que todo lo que realmente tú estés dispuesta a hacer y hacer, lo puedes lograr porque la elección es tuya. Es simplemente el darte cuenta, en este momento estoy haciendo esto, me funciona, me divierte, lo disfruto, me hace feliz. No, la verdad no. Ok, ¿qué otra cosa puedo hacer diferente? ¿Qué puedo crear distinto en mi vida? Y es la elección, es el darse cuenta que siempre tenemos elección, que cada cosa que ustedes están creando, transitando en sus vidas, tiene que ver con algo que ustedes eligieron en ese momento, que puede ser que no les gustó y pueden elegir otra cosa, pero no significa que tengan que quedarse ahí metidos en eso. Y algo que a mí me gustaría compartir porque esto no es simplemente como onda, nosotras llevamos un proceso y entonces yo ya estoy en otro nivel y entonces a mí no me pasan cosas, ¿no? Y es ponernos en este lugar de lo cotidiano, porque a nosotras también nos pasan cosas, nosotras también hemos transitado cosas que nos hacen como rever qué es lo que estamos haciendo. Y si bien tenemos otro tipo de herramientas que hemos ido agregando y como que nos dan otra información, no significa que no tengamos nuestros momentos de bajón. Y algo que yo, por ejemplo, me di cuenta en mi proceso personal es la diferencia que yo tenía en cuanto a mi confianza en mí misma cuando vivía en Buenos Aires a cuando me vine a vivir acá. Fue un giro de 180 grados y no precisamente porque yo fuera diferente, sino porque mis acciones y mi propósito cambió. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo en Buenos Aires tenía mi consultorio, también ofrecía las herramientas, ofrecía terapias, soy terapista ocupacional de profesión, entonces trabajaba en rehabilitación neurocognitiva, trabajaba con pacientes adultos, pediátricos, demás, pero yo, todo lo que yo hacía desde mi trabajo, mucha de esa parte fue como que yo la fui aprendiendo en el proceso, pero yo no sentía que mi base estuviera fundamentada en mi profesión. Como que yo iba trabajando y se me ocurrían cosas y las iba integrando y veía que estaban buenas y que resultaban, pero en mi cabeza, mi idea era que yo no tenía un método científico para comprobar que lo que yo estaba haciendo estaba bien y que lo que me enseñaron en la facultad no estaba totalmente alineado a lo que yo estaba haciendo, porque yo empecé a observar cosas en mis pacientes que con las herramientas que a mí me habían enseñado a utilizar, yo no veía que fuera la opción para que esa persona realmente estuviera mejor. Entonces yo empecé a integrar las herramientas energéticas. Entonces yo veía que como que estaban como tristes, como que no conectaban con ellos y les hacía Reiki. Yo los veía que estaban así como, como apretados y eso los hacía estirar, los hacía meditar. Entonces yo empezaba a integrar otras cosas que a mí se me ocurrían y yo no me sentía bien por el hecho de lo que me habían dicho de, no, eso no tiene un proceso científico. ¿Quién te crees que sos para hacer eso que estás haciendo? Tendrías que hacerlo de esta forma. Hasta que yo empecé, o sea,
Igual, antes de empezar con mis pacientes, yo empecé conmigo misma, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que yo iba aprendiendo las probaba conmigo. Y yo veía que había un cambio, yo veía que había algo diferente. Entonces ahí fue cuando yo empecé a decir, pero yo, ¿por qué no creo en lo que hago si yo sé que lo que yo estoy haciendo está bueno, está funcionando, está cambiando vidas, está creando otra cosa en esas personas? Y ahí fue como el clic. Y dije, el camino no es otro al que yo me imaginé. Y no significa que esté ni bien ni mal. Significa que es algo diferente. Entonces, ¿cómo puedo reconocerme yo eso que sí he hecho, eso que sí he creado, eso que he aprendido y qué contribuciones para el mundo? Entonces, eso hace parte de mi aprendizaje personal, pero muchas veces sí me comparaba con los demás en el hecho de no hacer el trabajo igual a los demás, si era correcto o no era correcto lo que estaba haciendo, de qué forma diferente tendría que hacerlo. Pero ese cuestionamiento constante a uno mismo para darse cuenta que lo que está haciendo está bueno, que vale la pena, que es lo que se requiere. Total, total. Mira, con respecto a lo que estás diciendo, esto nos lleva también a, a ser más compasivos. O sea, ahí se aplica y mira, tú tuviste en cuenta la compasión. O sea, la academia nos da a nosotros nos da una teoría, ¿sí? Y nos muestran un camino, casi que, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando tú empiezas a mirar con compasión al otro, ¿sí? Con compasión, y ahí entra también el amor incondicional. O sea, esto que yo hago me apasiona tanto y yo quiero ver a los demás que su vida fluya mucho más tranquila. Yo quiero contribuir al bienestar del otro. Y ahí entra lo que llamamos la intencionalidad. ¿Cuál es mi intención? Tu intención es ayudar, aliviar el dolor del otro, aligerar su vida. Entonces, cuando tú tienes una intención, cuando tú estás mirando al otro desde la compasión, lo que tú haces desde ese amor es válido, es válido y te das cuenta que no tienes que manejar esos mismos estándares que Mm. nos muestran, o sea, que todo el tiempo estamos bajo unos estándares y que tenemos que aprender a romper esas estructuras mentales. Por ejemplo, cuando hablaba yo inicialmente de lo de las comparaciones, tú te estás comparando, o sea, yo creo que todas, llegamos a un momento donde nos estamos comparando. Miramos a través de las redes sociales, por ejemplo, o a través de lo que vemos afuera. Vidas perfectas, familias perfectas, mujeres con unos estándares de belleza perfectos, con unos cuerpos perfectos, y empiezas a castigarte tratando de seguir esos cánones que nos muestran afuera. Pero cuando tú rompes esas estructuras mentales, cuando tú modificas tu pensamiento, cuando te das cuenta de tu unicidad, de que este cuerpo lo amo tal y como es, no importa. O sea, y con esto no estoy queriendo decir de que seamos conformistas, no. Es cómo te sientes tú con lo que eres y con lo que tienes. Y eso nos lleva a un proceso de compasión con nosotras mismas, porque nos hemos tirado muy duro, porque nos hemos castigado, porque nos rechazamos, porque hasta ponemos en duda Mm. nuestros talentos y lo que tú bien dijiste, ¿será que es que yo estoy haciendo lo correcto? No estoy haciendo lo correcto, pero es que la academia no lo permite, ciertos grupos no lo permiten, lo están estigmatizando, lo están viendo de una mala manera y entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que sale de tu corazón? ¿Qué es lo que sale de ti? Amor, aceptación, compasión, servicio. Entonces, desde ahí estamos haciendo una verdadera contribución. Cuando empezamos a dar lo que a mí me está abundando, si en mí abunda todo este tipo de bienestar, todo este equilibrio, pues obviamente lo estoy compartiendo. Obviamente tenemos momentos
de crisis, tenemos momentos difíciles, pero yo ayer conversaba con alguien, yo como madre he tenido muchos momentos difíciles, o sea, he transitado por unos pasos muy difíciles, pero también me he dado la oportunidad de sentir como mamá, o sea, más allá de mis conocimientos, de mi experiencia, me permito, o sea, me doy el tiempo para sentirme frustrada, me doy el tiempo para llorar, me doy el tiempo para tener esos bajonazos y aislarme y no querer hablar con nadie, porque eso forma parte del ser humano. Entonces, si yo estuviera en otro momento, diría, y creo que lo hice muchas veces, ay, no quiero pensar en eso, no está bien. Entonces, no nos permitimos sentir, no nos permitimos transitar nuestras emociones. Y creemos que está mal hecho y que no está bien que pensemos así, que no está bien que actuemos así, y menos si somos profesionales en el área. Entonces, ¿qué he logrado yo? Permitir sentirme triste, he permitido tener miedo, he permitido, o sea, somos humanos y estos sentimientos no son ni negativos. Yo no puedo decir, pues yo trato de manejar mucho que no hay sentimientos negativos, pero tampoco pues positivos, son sentimientos que forman parte del ser humano. Entonces, ¿dónde está, digamos, qué es la parte donde yo me cuido? Y es cuando yo transito por esas emociones o sentimientos, los reconozco, los acepto, permito sentirlos y ya luego los transito y empiezo a trabajar sobre ellos. El problema no es lo que tú sientes, el problema es que no salgas de ese sentimiento que no te está permitiendo expandirte. Inclusive el identificar esas emociones o esos sentimientos que también nos dan otra información, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera cada espacio de esa situación? O sea, inclusive el cuestionarnos desde ese punto, listo, tengo esta situación, me está generando tristeza, ok. ¿Y qué es lo que me genera tristeza de esto? ¿Por qué me siento triste? Y ahí empezar como a darse cuenta qué es lo que me genera inclusive cada situación. Porque es como que hay ciertas cosas que es como, no, esto me pone triste, esto me pone feliz, esto tal, y como que etiquetamos todo, ¿no? Entonces como, bueno, si pasa tal cosa, estoy tal forma, si pasa esto, estoy de tal otra. Pero ni siquiera nos cuestionamos esa emoción, ese sentimiento que nos genera cierta situación, ¿de dónde viene? Realmente, o sea, vale la pena, no sé, ponerse mal porque la persona dijo tal cosa y entonces yo me lo tomé personal. Oh, claro, ahí tiene que ver mucho el ego. A veces también dentro de este proceso de trabajar la confianza en sí mismo está, por ejemplo, el dejar de tomarse las cosas a modo personal. Por ejemplo, tú llegas a una reunión y tú saludas. Y de pronto yo estaba muy emocionada porque te iba a saludar, pero tú pasaste por un lado y no me saludaste. Yo me siento frustrada, me siento triste. Mira, yo estoy muy enojada contigo porque no me saludaste, pero en relación a lo que tú dices, bueno, ¿estás enojada? ¿Estás frustrada? ¿Estás triste? ¿O qué situación o qué se disparó automáticamente en ti que todavía no has trabajado? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo no tomarse las cosas a personales, bueno, ay no, llegó Carito y no me saludó. Bueno, realmente llegó Carito y no me saludó, que eso ya lo toma personal, o Carito no saludó. Cuando yo digo Carito no saludó, no lo estoy tomando que no me saludó, simplemente no saludó. ¿Qué pasó? Estaba distraída o quién sabe qué pasó con ella, pero no lo estoy. Entonces me salgo del modo de sufrimiento, de víctima. Ahí es donde yo decía inicialmente, cuando yo trabajo el empoderamiento me salgo del papel de víctima. ¿Por qué no me saludó?
Entonces, cuando yo digo, ¿por qué no me saludo? Te estoy dando a ti el poder de mi estado emocional. Yo estoy triste porque Carito no me saludó. Pero cuando yo cambio ese chip y digo yo, Carito no saluda o Carito no saludo, bueno, ¿quién sabe qué pasó? No saludo. Ya. Entonces también tiene que empezar uno a revisar todos estos aspectos. Siempre, o sea, cuando tú estás enojada, cuando tú estás triste, cuando tú estás pasando por unas emociones que no son placenteras, que no son agradables, sencillamente revisa qué hay de fondo detrás de esa emoción, pero permítate sentir, porque ahora estamos en un exceso de positivismo. Es un exceso de positivismo, hay que ser positiva, hay que estar positiva, no hay que deje pasar. Y está bien, me encanta mucho como un hábito mantenerte positiva, tener una actitud mental positiva, mantenerte abierta mentalmente, pero también a veces hay personas que no se permiten eh, identificar o transitar esa otra parte. Y hay que hacerlo, porque si no empezamos a reprimir, a reprimir, a reprimir, a no procesar esta información y se puede convertir en un síntoma cualquiera, ¿no? Entonces, es muy importante. El equilibrio es ser positivo, no es hacerse de la vista gorda y que no pasa nada, no, sí pasan cosas, pero simplemente es qué está pasando, cómo me está afectando, qué estoy identificando con esto que me afecta, pero también cómo voy a salir de esta situación. Inclusive, qué es eso que se está mostrando? Y de pronto no tanto desde el lugar de todo es color de rosa, sino qué posibilidades hay distintas desde ese lugar y qué aprendizaje nos está trayendo esa situación. Porque a veces cuando de pronto podemos verlo desde ese lugar, no tanto de que todo está bien y que estamos re felices, porque muchas veces es como de dientes para afuera, que está todo bien, pero de dientes para adentro la estás pasando súper mal. Esto de darte cuenta, esa situación que estás transitando, eso que te está generando, qué posibilidades te están brindando hacia adelante, ¿no? De verlo desde otro lugar y verlo como una posibilidad en lugar de una dificultad, o desde el lugar de aprender eso que te trae esa situación y darle la vuelta, pero no desde una actitud de como no pasa nada, como está todo bien, pero que si realmente es así, que sea como, o sea, Sí, coherente, yo ¿no? lo llamaría como un estado de negación, Mm. ¿sí? Como un estado de negación lo llamaría yo. Y lamentablemente pasa muchas veces, ¿ya? Y cuando estamos en un estado de negación, eso no nos permite a nosotros procesarlo y hacer lo que tenemos que hacer, lo correcto. Bueno, no es ni lo correcto, lo que a ti te sirve. Y lo que sí, lo que te hace bien, porque esa es la otra, que, o sea, cuando funcionamos también como desde esos lugares de la careta, de está todo bien, no pasa nada, pero no es real. Pues los que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo muchas veces les digo, miéntele a quien quieras, pero no te mientas vos. Porque es que cuando te mientes tú a ti mismo, o sea, no hay una posibilidad de cambiar esa situación en tu vida, porque realmente, o sea, no estás ni siquiera reconociéndote vos y si tú no te reconoces, ¿cómo lo vas a cambiar, no? Total. Pero si ya, o sea, si no estás en coherencia precisamente con eso que estás sintiendo y en últimas te animas a transitarlo o te animas a cuestionarte para realmente liberarlo si eso es lo que se requiere, es un tema de meterte contigo misma y darte cuenta que es esa información que te está brindando esa situación. Porque para alguna razón la creaste también, ¿no? Entonces, ¿para qué creaste eso en tu vida si no le vas a poner cuidado a ver qué es lo que te está mostrando? Así es, definitivamente. O sea, eh, todo, todo lo que nosotros, en lo que nos enfrentamos, todo, detrás de toda situación hay un aprendizaje. Por eso hay que ver el bien inherente detrás de cada situación, incluso de las personas. O sea, todas las personas son un maestro en nuestra vida. Todos vienen
a enseñarnos algo y sobre todo aquellas personas, como decimos popularmente en Colombia, nos hace la vida a cuadritos. Ese es el mejor maestro. Es como cuando tú estás en la escuela. ¿Cuál es el maestro que te costó más dificultad y que te molestaba, que lo odiabas? Era el maestro más exigente, el maestro de la materia que más te costaba dificultad, que no te permitía que no te permitía nada incorrecto y que era súper, súper exigente. Si tú no logras superar todas esas enseñanzas que te transmitía ese maestro, pues te toca repetir la materia. Y así es la vida. Si yo no miro el bien inherente, esos maestros que la vida nos pone en el camino. Ay, A veces decimos, un ejemplo, mira, es que yo definitivamente estoy trabajando en mi tolerancia. Yo quiero ser más tolerante, es que yo soy muy impulsiva, bla, bla, bla. Entonces yo quiero trabajar la tolerancia. Pero resulta que esa tolerancia, como yo estoy trabajando y me estoy fortaleciendo en el manejo de la tolerancia, entonces digo yo, no, Dios mío, pero es que la gente no ayuda, la gente no ayuda. Me llega cada persona, pues fíjate que cada persona te está haciendo fuerte y te está entrenando. Cada esas personas que son conflictivas, que son difíciles, que te sacan de tu centro, que finalmente no te sacan de tu centro, sino que tú eliges salirte de tu centro, esas personas son esos mediadores que te están ayudando a entrenarte. Es como que cuando alguien se está preparando para una competencia, ese coach que tiene le está exigiendo y le está exigiendo y no le permite errores porque está encima hasta que sea un excelente atleta, por ejemplo. Entonces así son esos maestros que llegan a nuestra vida. Nos están haciendo fuertes en ese aspecto que yo necesito fortalecer. totalmente. Bueno, por acá saluda a Martita, que nos quiere mucho y nosotros también. Nosotros también la queremos mucho. Y eso de lo que sería el espejo, ¿no? Porque estos maestros, o sea, se muestran para nosotros como un espejo en el que te estás viendo como esas cosas que inclusive te están molestando tanto, que de dónde vienen, ¿no? Entonces es como el ver en el otro, pero esta persona es sa. Y uno dice, pero ¿por qué me jode tanto que esta persona sea así? ¿Cuántas veces nos gustaría ser como esa persona? Esa persona se anima a eso que nosotros no somos capaces y ahí no lo está mostrando. Y aparte, ¿cuánto juzgamos lo que esa persona sí tal vez está dispuesta a hacer que nosotros no estaríamos dispuestos, ¿no? Entonces, todo eso que nos está mostrando el otro, inclusive desde ese lugar de la incomodidad que nos genera, de la molestia que nos genera, de su intensidad, que uno dice como, ay, qué persona tan intensa. O sea, que inclusive me parece muy divertido, por ejemplo, o sea, esto que comentaba Ali, de su personalidad, que ella es súper extrovertida, alegre, graciosa, se ríe un montón y es muy divertida. Y yo me daba cuenta que, por ejemplo, hay ciertas cosas de mi personalidad que a veces soy como intensa y no todo el mundo está dispuesto a recibirme con mi intensidad. Y antes tal vez yo decía, bueno, hay que bajarle un poquito a la intensidad como para que te reciban. Y desde ahí fue como que empecé a darme cuenta, es como, hay gente que está dispuesta a recibirme, hay gente que no está dispuesta a recibirme y está genial también. Entonces, ¿cuántas cosas te está mostrando el otro? Que está en tu poder el elegir cómo utilizas eso a tu favor y qué información te está brindando, ¿no? Pero el darte cuenta que así como son maestros, también son espejos que te están mostrando esa información que a veces no queremos ver, Y ¿no? que eres complemento en la vida de muchas personas. Mira, por decir algo, hablemos como de un equipo de trabajo o de un sistema familiar, bueno, cualquiera. Yo, a Lidia, necesito una persona intensa como tú, realmente, o sea, para que me aterrice, para que me conduzca, porque yo soy un poco dispersa, soy desorganizada,
pero hay alguien, oh, cómo me molesta, uy, cómo detesto a Caro por intensa, no, es que Carito es súper intensa, uy, no, yo no la soporto, pero yo necesito una persona como tú. Y en un mundo de pronto de personas así demasiado serias, demasiado amargadas, qué rico que llegó Ali, el alma de la fiesta o de la reunión, qué rico, y me encanta, bueno, de pronto habrá personas que digan, uy, qué fastidiosa, uy, qué payasa esa vieja, pero yo soy feliz y me encanta, o sea, por eso es muy importante reconocernos como desde ese aspecto de que yo soy lo que soy y puedo ser el complemento en espacios o para personas y quienes no, pues también hay algo que, bueno, que está resonando aquí en esta parte. En relación a lo que tú decías que de las personas que somos espejo, también dentro de ese efecto del espejo, eso que a ti no te gusta esa persona, que todavía, o no, es que yo ya no soy así, no, es que yo no soy, te dicen, mira, a lo mejor todavía no has trabajado algún aspecto de eso que te molesta de una persona. Voy a poner un ejemplo. Alguien puede decir, no, es que yo odio las personas mentirosas, yo no soporto una persona mentirosa, yo no soporto una persona, las odio, las detesto, odio las mentiras. Bueno, pues, pero es que yo no soporto a esa persona por mentir. Mira, yo tengo personas que literal son supremamente mentirosas. Pero ¿qué pasa? O sea, yo no me conecto con esa mentira. Yo sé, yo elijo si le creo o no le creo y pues, ¿qué está diciendo una mentira? Bueno, allá, sí, yo no me conecto con sus mentiras. ¿Por qué? Porque pues no. Pero hay personas que pueden rechazar a esas personas que la detesto porque es muy mentirosa. Entonces, fíjate bien, no, pero es que yo no soy, no, eso del espejo no, porque yo no soy nada mentirosa. No, tal vez tú no le digas mentiras a los demás. ¿Cuántas veces te has mentido a ti mismo? Mm. ¿Cuántas veces te prometes algo y no te cumples? Y ahí tiene que ver mucho como la ley. O por ejemplo, lo de la lealtad, cuando hablan de que nuestra pareja es nuestro espejo. Es que es muy infiel. ¿Qué tan infiel es? No, yo nunca le he sido fiel a mi pareja. Yo nunca le he sido infiel. No, pero eres infiel contigo. No eres leal contigo, no eres leal con tus principios, no eres leal con tus valores, no eres leal porque estás complaciendo a otras personas y no eres leal contigo mismo. Oh, entonces ahí es donde empezamos a mirar, oh, es cierto. ¿Qué parte? O sea, cuando hablamos de lo del espejo son muchos aspectos que miramos. El otro, finalmente el otro no es el otro es una extensión de mí, es una parte de mí que me está mostrando esos aspectos que yo todavía tengo que trabajar en mí. No, es grandioso esto y yo creo que no terminaríamos de hablar. O sea, es como que ha sido tan interesante esta charla y en serio, o sea, voy a empezar como a cerrar porque ya nos llegó el tiempo, pero en serio me siento súper afortunada de haberte tenido acá conmigo y que nos compartas como todo ese aprendizaje y esa información que tienes. Yo les diría que para cerrar, me gustaría que les dejaras un tip que tú consideres que estaría bueno que tuvieran en cuenta. Y yo les dejo uno más y así vamos cerrando. Y bueno, igual si quieres contarnos también de pronto qué actividades tienes próximamente y eso si quieres compartir acá con las personas que se estén sumando, que se hayan sumado o que vayan a ver esto en el futuro. Bueno, lo primero, el primer tip que yo les digo es, dedícate tiempo para ti misma, llénate, dedícate tiempo para ti misma, haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona, rodéate de personas que te aceptan como eres, sobre todo rodéate de ese tipo de personas. Prepárate y prepararte, mira, es que no tengo tiempo de ir a una academia, es que no tengo dinero para una academia. Hoy en día tenemos acceso a tanta información que nos está formando, que nos está preparando, que nos está ayudando, que eso, en estos procesos de autoayuda, un libro, un podcast. Es que no compro libros, pues ve a la biblioteca que te prestan los libros, entonces un libro, un podcast de autoayuda, hay muchos videos, o sea, hay mucha información en las redes sociales que
Tú eliges qué quieres ver. Es que yo no miro redes sociales por... No, tú eliges qué es lo que quieres ver. Dedícate tiempo a ti en la medida que tú seas compasiva contigo mismo. Reconoce lo que eres y que el poder está en ti y que tú tienes un plan de vida y que tú tienes una misión y que si no sabes, empieza a descubrirla y camina hacia ella, sobre todo partiendo qué es lo que tú sabes hacer, qué es lo que a ti te gusta, qué es eso que a ti te apasiona tanto, tanto que lo harías así no tengas dinero como recompensa. Obviamente, pues el dinero forma parte pues de nuestra, es el intercambio físico de nuestros servicios, pero haz eso que a ti te gusta tanto que si no hay una remuneración, igual lo harías con mucho gusto. Ese es como el tip que yo les daría rápidamente. Vístete de amor propio, llénate, ámate tanto, 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 que tú te aferres a tus sueños y que no haya nadie, nadie que venga a arrebatar tus sueños, nadie que te haga creer lo contrario, que eres un regalo de Dios para la vida y que eres un regalo maravilloso para los demás. Entonces, llénate de amor propio, reconoce lo maravillosa que eres, que tienes muchas fortalezas y sobre todo reconócete y reconoce el valor que tienes. Ese sería como el tip. ¿Qué les cuento rápidamente? Yo tengo lo que más me apasiona de todo lo que hago, mis consultas del Reiki angélico, de las barras, de constelaciones familiares, biodescodificación. Bueno, definitivamente trabajo la terapia de compromiso, eso me encanta. Lo que más me fascina es el círculo de mujeres. Wow, a mí el círculo de mujeres es como esa parte donde nos estamos reuniendo todas desde nos reunimos un grupo de mujeres una vez al mes. Precisamente el 17 de febrero tengo, es como la renovación de los votos. Nos vamos a volver a casar, pero esta vez nos vamos a casar con nosotras mismas. Es una ceremonia con nosotras mismas de amor propio, de qué compromisos vas a tener, qué votos vas a revocar contigo misma. Entonces es algo como es el mes del amor. Esta vez el amor es hacia adentro, hacia nosotras. Es una sesión muy linda. Tengo que esperar un poco cómo va a estar el clima porque normalmente lo hago cerca a la playa, pero si no, entonces lo hago también en este espacio. Ese es el Círculo Mujeres y hago pues mis sesiones, las hago online, las hago también a modo presencial y tengo un taller que lo estoy apenas, lo estoy preparando, pero todavía no he definido fecha. Es un taller de abundancia y prosperidad, pero desde la relación contigo misma. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la relación que tú tienes contigo misma? Desde el merecimiento, desde la aceptación, desde abrir tus brazos a ser merecedora de lo que llega a ti. Entonces les estaré informando sobre el taller que voy a llevar a cabo. Ay, qué hermoso, ¿no? Y tiene un espacio divino donde ella vive, es espectacular. Es cerca de la playa y tiene un espacio muy, muy lindo. Yo estuve en un taller por allá y fue espectacular. Tiene una energía hermosa, los talleres que ella ofrece, el Ay, espacio, todo gracias. es súper, súper recomendado. Así que todos los que tengan ganas y se animen a darse este espacio de participar súper invitados. Voy a dejar obviamente dentro de la información de la descripción de este vivo los datos de Ali para que la sigan, para que vean los talleres que está brindando, la información que les ofrece. Súper, súper recomendado. Y bueno, de mi parte, bueno, recordarles que tienen a disposición el ebook que les preparé para empezar ese camino de autoconocimiento. Después también tienen un curso pregrabado como para empezar a revisar algunas cosas que tienen que ver con esto de reconectar con el cuerpo y reconocer qué información nos está brindando. Y por otra parte, el fin de semana, el 15 de febrero, voy a estar dando clase de barras para los que se animen y tengan ganas de venir a tomar su clase de barras. Y bueno, en el resto del mes,
Pueden venir a tomar sesiones también de barras para conocer un poquito más acerca de la herramienta. Bueno, Ali también da sesiones de barras, así que los que les quede pronto más cerca con ella, bienvenidos con ella también. Es una herramienta tan grandiosa que no tiene que ver tanto con quién lo tomen, sino que se animen realmente a darse esta posibilidad. Y bueno, acá que es tan grande todo, Ali está como del otro costado, más hacia el este, yo estoy más hacia el oeste, así que cuanto más nos podemos contribuir entre todas y pueden tener estas herramientas a su disposición. Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Sally. Y los dejo con la pregunta para que lo tengan en cuenta, para que este tip que les doy es pregúntense qué les divierte. Y esas respuestas que surgen de esa pregunta van a ser claves para empezar a reconocer las habilidades, los dones que tienen y hacia dónde realmente quieren ir en sus vidas. Todo es posible. Hoy estoy acá en Houston, antes estaba en Buenos Aires y nunca me imaginé estar acá. Así que somos pruebas vivientes de que es cuestión de accionar y creer en lo que realmente queremos crear en nuestras vidas. Así que feliz fin de semana, un abrazo gigante. La próxima semana no voy a ser vivo porque me voy de viaje, me voy de vacaciones la otra semana. Voy a reencontrarme con mi familia el lunes, así que estoy muy feliz. Y bueno, nos vemos la siguiente semana por este medio, pero bueno, ahí estaremos conectados. Cualquier información, no duden en consultar, no molesta. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, besito. De lo cotidiano a lo consciente.